Hola, esta es la primera lección del curso de cálculo integral en varias variables y en este curso vamos a ver cómo se puede definir y calcular la integral de una función que depende de dos o más variables reales. Vamos a ver que esta clase de integrales surge cuando a uno le interesa calcular el volumen, la superficie o alguna medida análoga en espacios de dimensión superior. Entre los resultados más importantes de este curso se hallan el teorema de Green, el teorema de Stokes, el teorema de Gauss, los cuales tienen una enorme utilidad dentro de la física, pero también se utilizan ampliamente en el contexto de la geometría diferencial y en algunas otras áreas de las matemáticas puras. Vamos a comenzar hablando acerca del concepto de curva en Rn. Entonces vamos a decir que una curva es un mapeo, una función que tiene como dominio algún subconjunto, algún intervalo de la recta real y sus imágenes van a pertenecer a Rn. Entonces, si imponemos la condición para comenzar de que la curva C, que esta función, sea una función continua, lo que vamos a tener como imagen sería algo que es lo que normalmente llamaríamos curva, pero aquí vamos a ser un poquito más específicos y vamos a referirnos a una curva no como el conjunto de puntos que es la imagen de esta función, sino a la función misma. Entonces una curva es la función que tiene como imagen este conjunto de puntos en Rn. Vamos a suponer, por lo menos, que esta C es continua, pero en la mayoría de los casos vamos a exigir, además, que sea algo diferenciable. Aquí vamos a dar por hecho que ya ustedes están familiarizados con la definición de diferenciabilidad para funciones que van de R en R o de Rn en Rm. Así es de que lo que significa la diferenciabilidad de esta función debe de ser ya plenamente conocido para ustedes. Mientras que en el caso del cálculo elemental, cuando estamos hablando de una sola variable, lo que regularmente se hace es utilizar la x minúscula para representar la variable independiente. Aquí, cuando hablamos de curvas, lo que regularmente se hace es utilizar la letra t minúscula para representar a la variable independiente, pensando que esta t, por ejemplo, corresponde al tiempo. En ese caso, la imagen de la curva podemos verla como la posición de un punto en Rn como función del tiempo, de tal forma que para cualquier valor de la t que tengamos en el dominio de esta función, su imagen va a ser algún punto que, como de costumbre, lo representaríamos como c de t, pero en este caso, por tratarse de un punto de Rn, esto es una n-ada de números reales, donde cada uno de esos n números reales en principio depende de t. Y eso entonces significa que dar una curva es equivalente a especificar n funciones de valores reales. Entonces cada una de estas funciones x1, x2 hasta xn van a tener por lo menos el mismo dominio que esta curva C, y mientras que la C tiene sus valores en Rn, cada una de estas componentes va a ser una función de valores reales. Todo esto que está aquí, repito, pertenece a Rn. Cada una de estas entradas es un número real que depende en principio de t, y por lo tanto dar una curva es equivalente a dar n funciones de reales en reales. Entonces uno puede construir una infinidad de ejemplos fácilmente. Lo único que necesitamos es especificar, escoger de alguna manera n funciones de Rn, y ya con eso, si su dominio común no es el vacío, ya con eso podemos construir una función de esta clase, que es lo que estamos llamando una curva. Lo que se puede ver, y esto debe de ser familiar del curso de cálculo diferencial, es que esta C es un mapeo diferenciable si solamente si cada una de estas funciones es diferenciable.
Entonces eso es bastante cómodo por dos razones. Por una parte, dar una curva equivale a dar n funciones de R en R, y la diferenciabilidad o la continuidad de la curva equivale a la diferenciabilidad o a la continuidad de todas estas funciones que aquí tenemos. La condición para que la C sea diferenciable es que simultáneamente estas n funciones sean diferenciables. Ahora, aunque uno puede construir de una manera arbitraria ejemplos de curvas, lo que generalmente necesitamos en las aplicaciones pues no es definir en forma pues totalmente caprichosa estas funciones, sino que dependiendo del problema geométrico o físico que tengamos a mano, eso nos va a determinar cuáles pueden ser estas funciones. Vamos a comenzar con un ejemplo para tratar de ilustrar a lo que me refiero. Entonces, pensemos en lo siguiente. Voy a trazar un círculo que va a tener cierto radio, que vamos a llamar A minúscula, y este círculo pues lo podemos ver, imaginar como una figura geométrica, pero para relacionarlo con la idea de curvas en R2, en este caso particular, lo que voy a hacer es agregar aquí ejes cartesianos. Entonces este, digamos, va a ser el eje X. Entonces aquí tendríamos el eje X, y ahora voy a agregar de manera similar otro eje más, que va a ser el eje Y. Entonces esa sería la situación. Ahora, lo que tengo que hacer, si lo que me interesa es definir una curva, entonces lo que necesito es definir un mapeo. Si quiero pensar que este círculo es la imagen de una curva, entonces voy a construir la función justamente cuya imagen corresponda a esta figura geométrica. Entonces en este caso podemos de una manera muy simple hallar lo que normalmente se conoce como una parametrización, y así es como lo vamos a estar llamando en lo sucesivo. Es decir, si me fijo en un punto cualquiera del círculo, por ejemplo este que aquí he tomado en el primer cuadrante, uniendo este punto con el origen de esta manera, con un segmento de recta, aquí vamos a tener un cierto ángulo que voy a llamar T, precisamente para seguir esta costumbre de utilizar la T para nombrar a la variable independiente. Entonces, de consideraciones muy simples de carácter geométrico o trigonométrico, si aquí completamos un triángulo rectángulo, uno puede ver que si el radio es A, este punto tiene coordenadas cartesianas que son A por el coseno de t y A por el seno de t. Entonces, justamente esto nos sirve para definir una curva, y en este caso, por el hecho de que estas funciones, el seno y el coseno, sabemos, son funciones diferenciables a todos los órdenes, entonces esta c es una función continua y es una función diferenciable. De hecho, es diferenciable en toda la recta real, y la imagen de esta c es precisamente este conjunto de puntos. Si lo que me interesa es simplemente recorrer esta circunferencia una sola vez, lo que puedo hacer es limitar la t a que tome valores solamente entre 0 y 2pi, suponiendo que t está dado en radianes. Entonces, de esa manera, lo que vamos a obtener es lo que naturalmente se llama una curva cerrada. En este caso, la imagen del 0 y de 2pi sería exactamente el mismo punto. Y bueno, este es un ejemplo muy sencillo de una curva. Entonces aquí estamos construyendo una curva diferenciable en R2. Ahora, conviene notar que en este caso la función que estamos construyendo tiene como dominio un intervalo cerrado, y cuando hablamos de diferenciabilidad,
justamente en los extremos de ese intervalo hay problemas, porque no nos podemos acercar a los extremos por los dos lados. Entonces vamos a decir que una curva es diferenciable. Si la curva está definida en AB, por ejemplo, entonces vamos a decir que C es diferenciable en un intervalo cerrado si es diferenciable en algún abierto que contenga a AB. Es decir, en este caso particular, vean ustedes que si pensamos en la recta real, el intervalo donde nos interesa definir esta curva es este intervalo cerrado, y no hay ningún problema cuando queremos hablar de la diferenciabilidad en los puntos interiores, pero en los puntos extremos allí tendríamos solamente la posibilidad de hablar de límites laterales. Para evitar esas complicaciones, lo que hacemos es definir una curva como diferenciable en un caso como este, simplemente exigiendo que esta curva se pueda extender a un abierto que contenga al intervalo que nos interesa y que en ese abierto la función sea diferenciable. Entonces, ya quedándonos con conjuntos abiertos, ya no hay esta dificultad para definir la derivada en cualquier punto. Aquí, continuando con las definiciones, que en este caso no van a ser muchas, vamos a decir qué es lo que se va a entender por una curva regular. Entonces vamos a decir que C es regular en t igual a t0 si la derivada de la función en ese punto es diferente de 0. Vean que este 0 que aquí estoy escribiendo no es el número real 0, sino es el 0 de Rn. Quizá valdría la pena ponerle aquí una flechita encima para decir que estamos pensando en el vector 0. Similarmente, decimos que C es regular en, digamos, el intervalo AB si la derivada de la C es diferente de 0 para todo t en el dominio que nos interesa. En el ejemplo que aquí construimos previamente, se puede ver fácilmente que la derivada, en este caso, C' es igual a menos a seno de t y a coseno de t. Esas son las entradas de la derivada que se obtienen simplemente derivando estas funciones con respecto a t. Y como dije, si la t está dada en radianes, la derivada del coseno es menos el seno, la derivada del seno es el coseno. Y aquí se puede ver que estas dos entradas no son cero simultáneamente, es decir, esto no puede ser nunca el vector 0 para ningún posible valor de t. De hecho, la suma de cuadrados de estas componentes es a cuadrada, y eso pues nos muestra que esto nunca puede ser 0. Así es de que aquí estamos hablando definitivamente de una curva regular. Vamos a construir otros ejemplos. Otro ejemplo sencillo, no tanto como el que acabamos de ver, pero también sencillo, es el caso de una cicloide. Entonces vamos a recordar cómo se construye, cómo se define la cicloide. Y como quizá ustedes recuerden, la definición que se da de una cicloide se basa en considerar un círculo. Vamos a pensar en un círculo de radio A, por ejemplo, igual que en el caso anterior. Entonces aquí comienzo por dibujar un círculo. Y si ustedes recuerdan la construcción que regularmente se hace, ahora agregamos una línea recta que toque tangencialmente a este círculo. Este va a ser el eje X del plano R2, y lo que interesa es fijarse en el punto de contacto entre este círculo y esta recta horizontal y pensar que este punto está fijo en el círculo
el cual va a ir rodando sobre esta línea horizontal de tal forma que no resbale. Si imaginamos, por ejemplo, que esto es una rueda, entonces lo que queremos hacer es que esa rueda vaya avanzando, pero sin resbalar. Y entonces este punto que está fijo en el borde de la rueda va a ir describiendo en el plano, en este caso, una curva, y esa curva precisamente es la cicloide. Entonces, para llegar a la expresión analítica de la curva, que en este caso interesa, lo que hacemos es agregar aquí en el dibujo otro círculo que esperamos que sea del mismo tamaño que el anterior, algo como eso, y simplemente lo desplazamos hacia la derecha una pequeña distancia. Ahora lo que voy a hacer es agregar un eje vertical que va a ser el eje Y, de tal forma que pase por el punto de contacto. Aquí lo que quiero es que al inicio tengamos aquí en el origen justamente este punto, decía, este es el eje Y, y a medida que este círculo va avanzando, este punto que está fijo sobre el borde, como decía, va a ir ascendiendo, y ahora vamos a tener como punto de contacto este otro punto que aparece aquí. Si me fijo en el centro de este nuevo círculo, aquí va a ser conveniente trazar esta línea, y lo que tiene que ocurrir es que este punto que originalmente se encontraba en el origen ahora va a estar aquí un poquito más arriba, y la condición de que este círculo vaya avanzando sin resbalar significa que si trazamos este otro radio y le llamamos T a este ángulo, entonces esta distancia que avanza el punto de contacto horizontalmente, aquí hay un punto de contacto, aquí es otro punto distinto, pero esta distancia en línea recta tiene que coincidir con la distancia que hay a lo largo del perímetro de esta circunferencia, si efectivamente el círculo va avanzando sin resbalar. Entonces, como este arco es igual al radio, que vale A, por el ángulo, si es que se mide en radianes, entonces esta distancia sería el producto A por T. Entonces eso quiere decir que este punto que tenemos aquí va a tener coordenadas cartesianas que serían AT en la parte horizontal y A en la parte vertical. Ahora conviene agregar otra línea más, aquí una línea horizontal, de tal manera que aquí se forma un ángulo recto, y entonces vamos a tener aquí un triángulo rectángulo donde uno de estos ángulos es T. Aquí tenemos precisamente el ángulo recto, de tal manera que la distancia que hay de aquí a este punto color rojo sería precisamente el producto de la hipotenusa, que es A, por el seno del ángulo. Y de esa manera podemos convencernos que este punto que está aquí va a tener como coordenadas al producto A por T, que ya aquí habíamos encontrado. A eso hay que restarle este cateto, que es A por el seno de T, entonces A por el seno de T, mientras que la coordenada vertical de este punto se va a poder determinar restando A, que es esta altura, menos la longitud de este otro cateto. Entonces vamos a tener A menos A por el coseno de T. Y eso precisamente es la función que va a tener como imagen la curva que aquí se va a producir a medida que el ángulo T vaya creciendo. Aquí T, vean, es el ángulo que va girando esta rueda a medida que va avanzando. Este punto vuelve a estar en contacto con el eje X una vez que la T se incrementa por 2pi radianes. En fin, aquí por ejemplo se puede ver que esta curva es una curva diferenciable. Vean ustedes que las expresiones que aquí tenemos son funciones diferenciables, y de paso podemos calcular la derivada.
lo que se obtiene entonces es que c' de t sería a por 1 menos a por el coseno de t, y la derivada de esta otra entrada es 0, y después tendríamos más a seno de t. Y en este caso, lo que se puede ver es que esto equivale a por 1 menos el coseno de t con el seno de t, y esto vale 0 si la t es justamente 0, 2pi, etc. De hecho, más menos 2pi, más menos 4pi. Vean que el seno vale 0 en todos los múltiplos enteros de pi, mientras que el coseno vale 1 para 0, 2pi, 4pi, menos 2pi, etc. Eso ya en términos un poquito más simples tiene que ver con este hecho. La cicloide, que vamos a describir de esta forma, tiene una imagen como esa, es decir, este punto va a ir subiendo a una altura máxima que sería 2a, llega de nuevo a una altura 0 y vuelve a subir, y en estos puntos, cuando la t vale 0, 2pi, 4pi o menos 2pi, etc., el vector, que a veces se le llama vector velocidad, simplemente por analogía con lo que tenemos en la mecánica, como dije antes, uno puede pensar que este punto representa una partícula puntual, de tal forma que si t es el tiempo, entonces esta derivada representa lo que en la mecánica se conoce como la velocidad instantánea. Entonces aquí, por ejemplo, en estos puntos la curva deja de ser regular. Mientras estemos nosotros pensando en el intervalo abierto 0 a 2pi o el intervalo abierto 2pi a 4pi, la curva sí es regular, y solamente en estos puntos donde se detiene instantáneamente este punto antes de volver a subir, ahí es donde la curva deja de ser regular. Podemos seguir construyendo otros ejemplos que pues son bastante simples. Otro ejemplo bastante común en este contexto es la hélice. Entonces aquí simplemente vamos a recordar más que nada cómo se define esta curva. Entonces la idea, en forma muy burda, es que en el plano XY lo que vamos a considerar es un punto que describe un círculo. Nuevamente podemos pensar en un radio A, pero al mismo tiempo que tenemos ese movimiento en el plano XY, vamos a darle a este punto una traslación con velocidad constante en la dirección Z. El resultado de todo eso es una curva que, por ejemplo, tendría más o menos esta apariencia. Y en ese caso, una forma de parametrizar este conjunto de puntos, o lo que es lo mismo, una forma de definir una curva que tiene como imagen este conjunto de puntos, es esto que voy a escribir enseguida. La c de t podría ser, por ejemplo, a por el coseno de t, a por el seno de t, que corresponde precisamente a lo que ya habíamos visto en el primer ejemplo. Vean que aquí teníamos a coseno de t, a seno de t, justamente. Entonces aquí eso se repite. Si proyectamos esta figura sobre el plano XY, precisamente vamos a tener un círculo de radio A, pero a eso, como dije antes, vamos a agregarle un movimiento con rapidez constante en la dirección Z. Entonces esta es una curva que en este caso es una curva regular, que es diferenciable evidentemente, y la imagen es lo que se llama una hélice, y aquí lo que estamos hallando es una parametrización de ese conjunto de puntos. Entonces podemos seguir construyendo más y más ejemplos. Aquí vean que en este caso estamos hablando de una curva en R3, mientras que en los ejemplos anteriores, en el caso del círculo, en el caso de la cicloide, podemos pensar que se trata de curvas en R2. Aquí la imagen de la curva precisamente corresponde a una pareja de números reales. Entonces ahí
podemos, según queramos, verlo como una curva en R2, o si aquí agregamos un 0, podemos pensar que es una curva en R3 que tiene su imagen en el plano XY simplemente. Bueno, vamos a ver ahora otro resultado importante que vamos a seguir utilizando más adelante y se relaciona con la definición o el cálculo de la longitud de arco de una curva. Entonces aquí voy a regresar al contexto general y para hacer las cosas más o menos fáciles de visualizar, podemos imaginar una curva en R3, aunque como dije antes, lo que hagamos en este caso se puede de inmediato extender a cualquier otra dimensión si queremos. Entonces pensemos, decía, en una curva y esta es su imagen y lo que nos interesa es definir la longitud de la curva, precisamente entendiendo por eso lo que mide a lo largo de este contorno. Si imaginamos una cinta métrica que va adaptándose a la forma de la curva, lo que queremos es determinar justamente esa distancia, esa longitud a lo largo de este conjunto de puntos. Entonces, el resultado que vamos a ver enseguida es que esa longitud, que se puede representar de muchas formas, por ejemplo, este símbolo se emplea en algunas ocasiones para representar la longitud de la curva, aunque recuerden, la curva es la función y este conjunto de puntos es su imagen, que podemos llamar la trayectoria correspondiente a esta curva. Aquí vale la pena señalar que un conjunto de puntos, una trayectoria, tiene muy diversas parametrizaciones, o sea, este conjunto de puntos se puede ver como la imagen de muy diversas funciones. Aquí, por ejemplo, si en lugar de poner t, pongo t cúbica, es otra función diferente, pero el conjunto de puntos, la imagen, es exactamente la misma en un caso y en otro. Entonces, bueno, es importante tener cuidado pues con estas ligeras diferencias. Más adelante pues vamos a ver qué tanto importa en algunos casos la parametrización que escojamos y en cambio como en otros casos eso no va a ser relevante. Aquí, por ejemplo, lo que podemos anticipar por razones geométricas es que si queremos definir la longitud de esta trayectoria, pues lo que podemos esperar es que eso no dependa de la manera como parametricemos este conjunto de puntos. Sería un tanto extraño o indeseable que la forma en que parametrizamos influyera en la longitud que queremos determinar. Lo que vamos a ver es que esta longitud se puede calcular de la siguiente manera, como la integral, si aquí estamos pensando en el intervalo AB, entonces va a ser la integral de A a B de la norma del vector velocidad integrado sobre t. Esta fórmula se puede entender muy fácilmente si de nuevo pensamos en términos de la cinemática. Recordemos que la C' de t es un vector tangente a la curva, o a la imagen de la curva más bien, que representa, en el caso de la mecánica, el vector velocidad, y la norma de ese vector es lo que en la mecánica se llama la rapidez, y la rapidez, grosso modo, es la distancia que se recorre por unidad de tiempo. Entonces, lo que tendremos en este caso es que si sustituimos esta expresión aquí, pues lo que se puede ver por la regla de la cadena es que lo que estamos aquí integrando es la diferencial de S, y por lo tanto lo que vamos a obtener al integrar pues es la longitud total de esta imagen,
y pues a final de cuentas la parametrización no debe de ser relevante. Una manera más pues rigurosa de demostrar la validez de esta relación se obtiene regularmente con el uso del teorema del valor medio. La idea es que uno se fije en una partición del intervalo AB. Entonces pensemos aquí en una partición precisamente, digamos aquí T1, T2, etc. Entonces cada uno de los puntos de la partición va a corresponder a algún punto en la imagen de la curva. Entonces, por ejemplo, aquí estaría el punto C de T1, por aquí quizá estaría el punto C de T2, etc. Entonces, esta partición que hacemos en el intervalo AB va a corresponder a una especie de partición en el conjunto de puntos que es la imagen en Rn. Entonces, lo que podemos hacer a continuación es fijarnos en el vector que va de un punto al punto vecino y calcular la longitud de cada uno de esos vectores. Entonces, eso nos lleva a tomar en cuenta la suma sobre I de la norma de C de Ti más 1 menos C de Ti. Precisamente aquí lo que estamos haciendo es fijarnos en puntos vecinos de acuerdo con esta partición. Si por aquí tenemos T sub I en forma general y aquí tenemos T sub I más 1 para que sean dos puntos vecinos aquí en la partición, entonces estos puntos van a tener aquí sus imágenes y esas imágenes van a poder unirse con este segmento de recta que es el vector que aquí estoy indicando en color rojo, y ese vector tiene una norma que aquí se está indicando con estas dobles barras que precisamente representa la longitud de este segmento, y por lo tanto esta suma lo que va a representar es la longitud de la línea quebrada que estaríamos construyendo sobre este conjunto de puntos a partir de esta partición. Ahora, recordando la definición de la norma de un vector y la forma como se expresó previamente la función c, esto se puede escribir de esta otra forma, como la suma sobre i de la raíz cuadrada. Recordemos que la longitud de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es algo como esto: x1 evaluado en ti más 1 menos x1 de ti. Todo esto hay que elevarlo al cuadrado. Y así seguimos hasta terminar con xn evaluado en ti más 1 menos xn evaluado en ti. Aquí simplemente recordando que c de t se puede escribir como x1 de t, x sub 2 de t, hasta xn de t. Como se indicó al principio, el dar una curva es equivalente a dar n funciones. En los ejemplos que teníamos arriba, precisamente construíamos esas funciones que tienen valores reales. Entonces aquí esta norma que aparece en esta suma va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, y esas componentes pues se obtienen simplemente haciendo restas de expresiones como la que aquí tenemos. Lo que sigue ahora es utilizar el teorema del valor medio, que ustedes deben de conocer de su curso de cálculo diferencial en una sola variable. Recordemos que este teorema lo que afirma es que si tenemos una función diferenciable, entonces f de b menos f de a sobre b menos a es lo mismo que la derivada de la función en algún punto x0 entre a y b. Entonces, otra forma de decir lo mismo es que la diferencia de f de b menos f de a
se puede escribir como la diferencia en el argumento de la función b menos a por la derivada en un punto que en principio no sabemos cuál es, pero sabemos que tiene que estar en el intervalo AB. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar esta relación para cada una de estas diferencias. Para hacer aquí las cosas un poquito más fáciles de expresar, lo que voy a hacer es a llamarle a la suma que teníamos aquí previamente, voy a llamarle LP, simplemente para señalar que estamos hablando de la longitud de esta línea quebrada que corresponde a la partición que aquí hemos hecho del intervalo AB. Entonces esta P se refiere a la partición y entonces lo que significa la suma, recuerden, es la longitud de la línea quebrada que se obtiene uniendo los puntos que son las imágenes de los puntos de la partición. Entonces ya con esa abreviatura lo que nos queda es que LP sería la suma sobre I, y ahora lo que hacemos, decía, es en cada uno de estos términos aplicar esta relación. Entonces lo que vamos a tener es la diferencia en los argumentos, o sea, TI más 1 menos TI. Entonces aquí tendríamos TI más 1 menos TI, que tiene que multiplicarse por la derivada, vean ustedes, de la función. En este caso entonces sería la x1'. Entonces aquí tendríamos la x1' evaluada en algún punto que se encuentra entre ti y ti más 1. A ese punto déjenme llamarle eta sub i, por ejemplo. Aquí, como ya se dijo antes, no conocemos exactamente cuál sea este punto x sub 0, lo único que sabemos es que se encuentra entre a y b. Entonces aquí pasa algo similar, esta eta sub i va a encontrarse en alguna parte entre estos dos extremos. Y todo eso hay que elevarlo al cuadrado. Entonces lo que vamos a necesitar es elevar al cuadrado esa expresión. Y así seguiríamos con cada uno de los n términos que aquí aparecen. Y el último sería una cosa como esto: ti más 1 menos t sub i por la derivada, en este caso, de la función x sub n, evaluada en algún punto que no necesariamente es la misma eta i que habíamos encontrado antes. Lo único que sabemos es que esta xi i se tiene que encontrar también en este intervalo, pero exactamente quién sabe dónde y quién sabe si coincida o no con esta eta sub i. Eso todo hay que elevarlo al cuadrado y hay que sacar la raíz de esa expresión. Aquí hay que recalcar que como todas estas funciones están evaluadas en estos mismos puntos, esta diferencia es común. Entonces vamos a tener esta diferencia al cuadrado en todos estos términos, lo cual se puede sacar de la raíz. Y de hecho esta diferencia es una cantidad positiva, por lo que va a quedarnos es la suma sobre i de ti más 1 menos t sub i, ya sin el cuadrado y sin la raíz y sin necesidad de poner unas barras de valor absoluto, y eso va a multiplicar a la raíz cuadrada de x1' evaluado en eta i al cuadrado, etcétera, hasta terminar con xn' evaluado en xi i al cuadrado, con la única información de que eta i y todos sus análogos hasta la xi i tiene que encontrarse en este intervalo entre ti y ti más 1. Ahora lo que podemos ver es que esta diferencia que aquí aparece es lo que frecuentemente en la teoría de la integración, cuando uno habla de las sumas de Riemann, esto que está aquí es lo que frecuentemente se llama delta ti, y lo que sabemos es que bajo las condiciones adecuadas, cuando tomamos el límite haciendo que esta partición sea cada vez más fina, entonces esta suma la podemos ver como una suma de Riemann que en el límite tiende a la integral de Riemann. Entonces lo que va a ocurrir es que esto va a convertirse
en la integral de a b, porque ese es el intervalo que aquí teníamos originalmente. Esta diferencia delta ti va a corresponder a la diferencial de t en la notación que empleamos regularmente, mientras que al tomar el límite, estos valores, eta i, etcétera, hasta xi i, pues van a verse forzados a coincidir con los extremos de estos intervalos, por lo que vamos a tener en ese límite es la raíz cuadrada de las derivadas, es decir, lo que nos va a quedar es la raíz cuadrada de x1' evaluado en t al cuadrado, más etcétera, hasta terminar con x'n evaluado en t al cuadrado. Pero eso es justamente la norma del vector c' en el punto t. Simplemente recordando que si la c está dada de esta forma, su derivada, cosa que ya practicamos en los ejemplos anteriores, se construye justamente derivando todas y cada una de las funciones que aparecen aquí como las componentes de la función c. Entonces eso prueba que efectivamente la longitud que se puede definir o construir de esta manera, pues sería el límite de estas longitudes que se obtienen mediante la idea de fijarse en esta línea quebrada, y entonces eso establece la validez de esta fórmula que permite entonces calcular la longitud de una curva. Vamos a ver un ejemplo sencillo de la aplicación de esta relación, y aprovechando que ya estuvimos hablando acerca de la cicloide, vamos a aplicar este resultado para determinar, por ejemplo, cuál es la longitud de un arco de la cicloide. Si regresamos a la figura que teníamos aquí antes, lo que voy a hacer es calcular cuánto mide a lo largo de esta familia de puntos, de esta imagen de la curva. Queremos saber cuánto mide de aquí para acá, y para eso podemos emplear esta expresión. Entonces lo que necesitamos es la derivada, cosa que aquí ya está calculada. Entonces hay que calcular ahora la norma de ese vector y sustituir en la expresión que ya hemos dado previamente. Entonces aquí simplemente es cosa de tener la derivada que ya hemos calculado, hay que tenerla en mente, y para un arco de la cicloide, la longitud de la curva, en este caso, sería la integral, por ejemplo, de 0 a 2pi, si nos fijamos en el primero de estos arcos, de la norma del vector que ya determinamos previamente, que es a menos a coseno de t, a seno de t. Entonces, así de simple, todo lo que hay que hacer es, dada la curva, calculamos su derivada, el vector velocidad, y a eso le calculamos la norma, y el problema que aquí suele presentarse solamente se refiere al cálculo de la integral que hay que realizar, cosa que en este ejemplo no es algo complicado. Lo que vamos a tener, vean, es a menos a coseno de t al cuadrado más a seno de t al cuadrado de t. Aquí podemos notar que hay una a que se puede factorizar y se puede sacar de la raíz ya sin el cuadrado, y también se puede sacar de la integral, así es que nos va a quedar la a por la integral de 0 a 2pi de la raíz cuadrada de, bueno, si ahora desarrollamos el binomio que aquí queda indicado, tendríamos 1 que proviene del cuadrado del primero, del doble producto del primero por el segundo vamos a tener menos 2 veces el coseno de t, y del cuadrado del segundo vamos a tener el coseno cuadrado de t. Mientras que de esta otra componente, como la a ya ha sido extraída,
vamos a tener nada más el seno cuadrado de t, y eso es lo que necesitamos integrar. Aquí afortunadamente tenemos varias identidades que nos ayudan en el cálculo que queda aquí pendiente. Lo que tendríamos es que, por una parte, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Con este 1 nos queda un 2. Entonces tendríamos 2 menos 2 veces el coseno de t. Y eso se puede escribir como a por la raíz de 2 por la integral de 0 a 2pi de la raíz de 1 menos el coseno de t. Y ahora lo que conviene hacer, como veremos enseguida, es utilizar las fórmulas de adición en el sentido siguiente. Conviene este coseno de t escribirlo como el coseno de t sobre 2 más t sobre 2, y recordando que el coseno de una suma es coseno coseno menos seno seno, esto equivale a a por la raíz de 2 por la integral de 0 a 2pi de la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de t sobre 2 menos el seno cuadrado de t sobre 2. Pero con este menos, entonces vamos a tener aquí más el seno cuadrado de t sobre 2. Y ahora, usando de nuevo la identidad trigonométrica básica, 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Así es de que finalmente tenemos 2 senos cuadrados. Así es de que esto se reduce a por la raíz de 2 por la integral de 0 a 2pi de la raíz de 2 veces el seno cuadrado de t sobre 2 por dt. Pero esto sería una raíz de 2 que con la raíz de 2 que ya teníamos previamente se convierte en un 2 por la integral de 0 a 2pi del valor absoluto del seno de t sobre 2. Pero vean que si la t está entre 0 y 2pi, t sobre 2 va a estar entre 0 y pi. Y la función seno entre 0 y pi es mayor o igual que 0. Así es que las barras de valor absoluto se pueden eliminar, por lo que queda simplemente 2a por la integral de 0 a 2pi del seno de t sobre 2 de t. Entonces, en este ejemplo, las cosas son bastante simples y agradables. Y una primitiva de la función seno de t sobre 2, como podemos ver, sería menos 2 veces el coseno de t sobre 2, dado que si uno deriva esta función con respecto a t, vamos a tener derivada del coseno, queda un menos seno, ya con este signo menos queda positivo, por la derivada del argumento, que sería un medio, eso cancela este 2, y de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, falta ahora evaluar esta función entre estos límites. Entonces esto es igual a menos 4a, que multiplica. Ahora veamos que cuando la t vale 2pi, aquí vamos a tener el coseno de pi que vale menos 1. Entonces vamos a tener aquí un menos 1. Y a eso hay que restarle el valor de esta función en 0. Pero el coseno de 0 es 1. Entonces vamos a tener aquí otro 1. Por lo tanto, el resultado final, como ustedes pueden ver, es 8a. Efectivamente una cantidad positiva, como debe de ser. Aquí siempre el resultado de este cálculo tiene que darnos una cantidad mayor o igual que 0, ya que se trata de la integral de una norma que siempre es mayor o igual que 0. Entonces la conclusión es que para un arco de la cicloide, la longitud de arco es precisamente 8a, siendo a el radio de la cicloide. Vamos a continuar en la siguiente lección viendo más ejemplos del cálculo de la longitud de arco, y vamos a definir lo que en general es la función longitud de arco, que es prácticamente lo que ya tenemos aquí, pero vamos a ver que eso lleva a una definición especial, y vamos a hablar acerca de la reparametrización de una curva a través de su longitud de arco. Entonces todavía la siguiente lección va a estar dedicada al estudio de conceptos básicos sobre curvas, antes de pasar a hablar acerca de las integrales de línea, que ya, digamos, es una parte más especial del cálculo integral en varias variables. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por la atención y continuaremos en la siguiente lección.